Buenos días, amada familia de MSI Frontera. Les saluda el hermano Roberto Morales y el día de hoy estaremos platicando acerca de Mateo capítulo 11. Vemos desde los primeros versículos de este capítulo dos palabras claves: enseñar y anunciar. Son dos tareas que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener muy presentes día con día. Tenemos que enseñar y anunciar las buenas noticias y presentar al Mesías, a Jesús. Contar todo lo que hemos visto y oído de Dios. Vemos el claro ejemplo y la instrucción que da Jesús a los discípulos de Juan el Bautista, que dice que vayan y le digan todo lo que han visto y han oído. Así, de esa misma manera, nosotros tenemos que hacerlo. Compartir con los que no conocen, compartir con los que dudan, compartir con aquellos que se encuentran en desánimo, que se encuentran afligidos, las bondades que Dios tiene con cada uno de nosotros y presentárselos de una buena manera. Vemos también en el versículo 6 que Dios bendice la permanencia. Y es que, hermano, que tu clamor no dure lo que dura tu dolor. No seamos cristianos que cuando está la necesidad, cuando está el dolor, cuando está el padecimiento, sea de que Dios dame, Dios suple, Dios sana, pero que cuando pasó el dolor se acabó el clamor. No, hermano, que no sea así, sino que pueda estar esa constante comunión, que no nada más esté el clamor, sino también esté el agradecimiento. Que cuando la bendición llegue, cuando la sanidad llegue, cuando la abundancia, la provisión llegue, podamos ser agradecidos y reconocer que fue Dios quien nos lo provee, quien nos lo da. Porque, hermano, eso es algo que a veces inconscientemente hacemos, que en el momento de la aflicción pedimos con tanto deseo, con tanto anhelo, y cuando Dios no los cumple se nos olvida. Y, hermano, Dios no quiere que seamos así, sino quiere que cambiemos nuestra forma de ser, que aprendamos a ser agradecidos, que en todo momento tengamos una buena comunicación con Él, sea cual sea la situación que estemos pasando, sea buena o sea negativa, siempre podamos tener una buena comunicación con Dios. Vemos cómo Juan fue el pionero de en la evangelización, y desde ese entonces ya había enemigos, desde ese entonces ya había cosas en contra. Entonces, que no nos desanimemos, que podamos compartir, que podamos enseñar, anunciar las buenas nuevas, y las dificultades van a venir, pero que nosotros podamos permanecer, así como vemos el ejemplo de Juan el Bautista, que él pudo permanecer. Él todo el tiempo, a pesar de las dificultades, pudo permanecer predicando. Y vemos ahí las características de Juan, que Juan era estable. Juan no se agitaba fácilmente, no se movía fácilmente. Juan era sobrio y vivió una vida disciplinada. Juan era un siervo y Juan fue enviado. Estamos hablando de las características de un mensajero, porque eso era Juan, un mensajero. Entonces, nosotros somos los mensajeros enviados por Dios en la actualidad. Entonces, nosotros tenemos que ser personas que podamos vivir una vida disciplinada, que sea de ejemplo para los demás, que más allá de lo que podamos predicar hablando, sean nuestras acciones las que prediquen por nosotros. Vemos cómo Juan preparó todo para su llegada en el versículo 10. Entonces, nosotros tenemos que preparar todo para su regreso. ¿Y cómo hacemos eso? Enseñando su evangelio con decisión y valentía, enseñando que su yugo es fácil, que es ligero, que podamos compartir que el vivir con Cristo
es ligero, que es fácil, que no nos andemos queje y queje. El vivir en el Evangelio no debe ser algo que demostremos con fatiga, con desánimo o dolor, sino con amor, emoción, pasión, disciplina, abrazando al que conoce de Dios y aquel que aún no le conoce. Porque no nada más es al que no conoce, sino tal vez el hermano que dejó de llegar, el hermano que, como comúnmente dicen, que se enfrió. En vez de poner una lupa sobre ese hermano, hay que darle un abrazo. Porque de esa manera es la que nosotros preparamos todo para su regreso. Y es que, hermano, la sabiduría de Dios siempre, siempre dará resultado. Jesús quiere que cambiemos nuestra manera de vivir. Lo vemos en el versículo 20. Quiere que obedezcamos solo a Dios. ¿Y esto cómo, hermano? Mostrando arrepentimiento. Jesús alaba a Dios para enseñarnos que como hijos necesitamos comunicarnos con el Padre para recibir descanso. Instrucciones claras, darlo a conocer y sobre todo que aprendamos de Él. Porque podrán preguntar cómo es fácil llevar una vida en Cristo, cuando ahí mismo nos dice que va a haber dificultades. Sí, dice que va a haber dificultades, pero también nos dice que Él nos dé el descanso. Entonces, todo recae en tener una buena comunicación con Dios para todo, hermano. En todo momento necesitamos mantener una buena comunicación porque el reino se puede cumplir. Lo que Él nos ha mandado hacer no es imposible de hacer, siempre y cuando busquemos en Él su descanso, para que no llegue el desánimo, para que no llegue el que nos movamos, el que cualquier cosa nos ponga triste, el que cualquier cosa nos desanime, sino que podamos encontrar descanso en Él y poder cumplir con aquello que Él nos ha mandado. MCI Frontera.